Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador Manuel Pedrero, que desde el bello estado de Tabasco, en el Golfo Mexicano, como todos los lunes, nos va a presentar La Voz Joven. Bienvenido, Manuel. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué tema nos compartes el día de hoy? Hoy vamos a hablar de que México libre no va. Perfecto. Los micrófonos son tuyos, Manuel. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la semana pasada se suscitó un terremoto político muy, muy grande. Bueno, hablando de terremotos, cabe decir que hace precisamente 3 años se daba este sismo, el más grande de la historia de México, acá en el sureste mexicano, donde afortunadamente no hubo muchas víctimas mortales, pero aún así dejó grandes secuelas en muchos habitantes. Pues eso es lo que va a pasar a partir de este lunes, porque después de lo que pasó la semana pasada, va a haber un montón de secuelas en varias secciones políticas en el país. Precisamente hablando del PAN y de el extinto, bueno, ni siquiera debería decir extinto, porque jamás existió oficialmente el inexistente México Libre. Se daba esta votación de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, el INE, y muchos hablaba estos meses de que había como que algún tipo de coludidos ahí, de influencias con Felipe Calderón, que es el presidente, el líder de México Libre, para que se diera registro de Y ya se hablaba mucho tiempo de precisamente este asunto, que Lorenzo Córdoba tenía acuerdos con el señor, que Ciro Murayama tenía acuerdos con el señor, para que luego el viernes en la noche nos cayera la gran noticia de que con una elección de 7 en contra y 4 a favor, de los cuales 7 destacan precisamente los dos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por que le niegan el registro a México Libre. Y sin embargo le dan un poquito más de paso, o todavía se está analizando, pero por el momento parcialmente ya está visto lo de Encuentro Solidario, que es esta evolución del PES liderado por familiares de Lester Gordillo, y se da la noticia de que básicamente México Libre no va, y todo el país se queda, pues, algunos felices, otros confundidos, bueno, otros muy, muy reducidos, muy pocos, muy enojados. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando, y te digo que la política mexicana básicamente se trata de tragicomedia, porque justamente ayer, justamente la semana pasada estábamos hablando del juicio de los expresidentes, no sé si se acuerda, y hablábamos de las posibilidades de cómo podría evolucionar esta situación, y yo me imagino que el señor Felipe Calderón estaba esperando aparecer en una boleta para el próximo año, y efectivamente se iba a aparecer en una boleta, pero no en la electoral, sino en la del enjuiciamiento de los expresidentes, porque definitivamente después de lo que pasó el viernes no podemos dar pie o tan siquiera iniciar un tipo de, como yo le llamo, panorama en esta situación política social. Todos están muy inquietos en este momento. Otros aseveran de que los que están celebrando lo están haciendo antes de tiempo por que todavía falta la resolución del TRIFE, y era de esperarse. Si se lo niegan, eventualmente iba a aparecer el Tribunal Federal Electoral. Tal vez, como muchos piensan, se trate de algún tipo de papa caliente que pase de instituto a instituto, de que no se querían de tomar estas decisiones para no mancharla al INE, que yo no sé qué más le quieren limpiar al INE, que se podía pensar de que esto iba de una institución a otra para que un tribunal supremo, como lo es el Tribunal Federal Electoral, tomara la decisión y fuera inapelable, etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz de todo esto, pues obviamente sale el enojo desproporcionado de Felipe Calderón, y sale el odio por su boca y por sus dedos. Estos días hemos estado viendo sus publicaciones en su perfil de Twitter, y francamente vemos a un hombre dando patadas de ahogado, desesperado, si bien derrotado. Saca unos papeles donde argumenta que
ese 8% donde su contrarréplica Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba le dicen que ese 8% no está identificado, que esos donantes son inexistentes porque no están identificados a base de estos conductos de clips, que son una forma de donar, pero que no saben tan siquiera de dónde viene la identificación o se conserva como una fuente anónima. Fuente que el INE por ley, por legalidad, no lo tiene como algo válido como para registrar estas firmas para alcanzar el mínimo de padrón electoral para otorgarle un registro a un partido político. Y bueno, después de esa situación, Felipe Calderón muestra los papeles donde no, ese 8% se existe, los donantes, y ya sabes cómo son las redes sociales, se ponen a maquinar historias. Yo mismo hice la mía, dije, bueno, si pensamos que ese 8% no existe con el registro de Felipe Calderón, quien no nos dice que se podría tratar de un lavado de dinero, porque claro, uno dice, si no tienes tus donantes y vienen de fuentes anónimas, pero sabemos que te están donando y no se ven reflejados en el registro de las personas que supuestamente te están apoyando o que se vean en el registro de afiliaciones en México Libre, pues entonces aquí huele algo mal, y más sabiendo que eres tú, de que se trata de Felipe Calderón, pues no es muy difícil mal pensar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, se desata la hecatombe, la caída del Calderonato, y se pone histérica Margarita Zavala en un video diciendo que no, esto no es correcto, no puede ser, están... claro, se puede decir mediáticamente, porque como te digo, a lo mejor y resulta ser solamente un movimiento de papa caliente, y esto luego al final el TRIPFE lo avala, pero no me parece de más unirlo a lo que vemos ahorita, tener lo que vemos ahorita y analizarlo, porque debido a ese análisis podemos dar sustento a lo que puede pasar en el futuro. Después de todo este macro berrinche de Felipe Calderón, sale un video del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su rancho, en su finca de Palenque. Ya sabemos cómo se llama ese rancho, y más o menos por ahí es donde a palabras no vistas o entre a medias podemos notar que ahí fue donde se dirigió Felipe Calderón, porque en este video el presidente López Obrador habla precisamente del tema en unas mini vacaciones que se dio allá en el estado de Chiapas, y le dice, le recomienda, está afirmando un dominio, un poder del resultado de 2018, le reafirma, te recomiendo, te aconsejo que recurras a esos que te ayudaron en 2006. No solamente se está llevando a Felipe Calderón de bolsa, sino también se está llevando a todos esos opositores, a los que en su momento le hicieron una guerra sucia, que como bien ahí alguna vez dijo el doctor Alfredo Jalife, una guerra nunca va a ser limpia. El concepto de guerra sucia es como que un poco de tipo pleonasmo, pero pues aún así cabe una guerra sucia donde participó, y ahí lo dice Reforma, los intelectuales Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, y bien inteligente el presidente, porque no malgasta sus palabras y usa las correctas en objetivos claros. ¿Por qué Reforma? Porque Reforma ahorita básicamente es el periódico por excelencia opositor del presidente. ¿Por qué Héctor Aguilar Camín? Porque hace unos días Héctor Aguilar Camín acusó de censura porque él es director de la revista Nexos, y se le estaba negando esta libertad de expresión, que es auténticamente falsa, esa aseveración, porque no fue ningún tipo de censura, nada más fue una observación ahí por unas fake news de parte del gobierno. Enrique Krause, otro intelectual que básicamente en una columna ayer de Reforma los llamó estalinistas. Yo creo que con la inteligencia de Enrique Krause se desborda totalmente en esa afirmación del estalinismo, porque no tiene nada que ver. Stalin era un dictador genocida a gran escala. Andrés Manuel solamente está tratando de dar pie a una situación que pues muchos no quieren comprender o bien no quieren aceptar. Y entonces ya para terminar su video él dice, también te invito a que vayas al extranjero a protestar si no encuentras justicia acá. Eso sí, a Nueva York no, porque ahí está García Luna. Entonces básicamente
El mensaje de Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón, que lo hace público, muchos le comentan que no es propio de la investidura presidencial, que se trata del presidente, que en cierto punto pues demostraría su resentimiento, pero ¿qué más da? El presidencialismo inicia con Lázaro Cárdenas y el mismo que termina el país de un solo hombre en 2018. Entonces yo creo que es una cuestión más de cambios de términos, de formas, por la gran capacidad y del actor que es como comunicador social y que tiene una gran facilidad. Entonces al dar este mensaje, ¿qué le está diciendo a Felipe Calderón? Estás solo, estás derrotado. Te podrán quedar todos los amigos que tú tienes, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? Están al mismo nivel que tú. El mensaje propio del presidente de la República, al que fue también presidente de la República, hizo durante 6 años todo lo que quiso, le da, como yo lo mencioné en mi Twitter, si las palabras fueran golpes, lo de Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón se debería de considerar homicidio. Fue totalmente devastador, tanto así que un día después de la elección del INE para otorgarle o negarle el registro a México Libre, se iba a hacer una reunión virtual de México Libre, en la cuenta oficial de México Libre, donde iba a estar Margarita Zavala, Felipe Calderón, y a la mera hora resulta que no, porque la declaración de México Libre dice que el señor Felipe Calderón tuvo un inconveniente por el cual no pudo asistir a la reunión. Y te digo, como ya lo mencioné la semana pasada, uno puede ser muy mal pensado, y con eso de lo que se dice, creo que ha sido una de las peores semanas, no solamente política, sino de la vida de Felipe Calderón. El libro de Olga Bonnet, Felipe el Oscuro, está siendo un rotundo éxito. Si usted quiere pedir uno en Amazon, es básicamente imposible porque están todos agotados. Le niegan el registro a México Libre y ahorita nadie, absolutamente nadie. Y curiosamente, porque se supone que tiene 6 millones de seguidores en Twitter, ¿no? Pues ¿por qué no por lo menos 1 millón da crédito para que se sumen a México Libre? Como que es algo contradictorio. Y más la cuenta oficial de México Libre, unos 250,000, pues dice uno, no da los números, no cuadra, cómo es que avanza esto, cómo es que retrocede, y básicamente entendemos que Felipe Calderón, por más que se inflen las cuentas de bots, por más de que quieran dar esta percepción de que ellos llevan la delantera, todo es show, todo es mediático. Hoy por hoy están derrotados, hoy por hoy Felipe Calderón está dando patadas de ahogado. Ese es al análisis hasta ahorita, porque si uno puede ver hasta el trife, pues uno diría, bueno, ya si él rechaza el trife, pues fíjese lo irónico que sería la situación, porque antes los que mandaban al diablo las instituciones, hoy las llaman a respetarlas, y los que antes llamaban a respetarlas, pues hoy están a nada, casi nada de mandarlas al diablo. Entonces, como te digo, es básicamente tragicomedia política a gran escala, y básicamente hoy Felipe Calderón está siendo víctima de ella. No sabemos hasta cuándo, pero hasta esperar el resultado del tribunal, pues podríamos ya decir si fue cierto o si fue falso. De los números que nos estás recordando, Manuel, me ha llamado siempre mucho la atención, principalmente ayer, de que en la cuenta de Twitter de Dios nos libre, o de Cuba Libre, como le llaman a esta asociación de Felipe Calderón, tiene 250,000 suscriptores supuestamente. El mismo número que dan ellos para poder entrar al INE como un partido político, el obtener el registro, es la misma cantidad. Estuvimos muchos mexicanos, miles y miles de mexicanos, esperando con ansias a ver si siquiera esos 250,000, como tú lo adelantabas, salían a tomar la plancha del Zócalo con respeto, como los invitó López Obrador. Ahorita van a escuchar todo el audio, a manifestarse si es que hay alguna irregularidad. Hubiera sido mejor que los 6 millones de seguidores de la cuenta de Felipe Calderón
pues hubieran salido y no solamente a tomar la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México, posiblemente muchas plazas de armas o zócalos que también hay en algunos estados de la República, pero no se vieron el pasado fin e inicio de semana por ningún lado. Felipe Calderón, como lo adelantabas, dentro de su desquiciamiento, ha publicado hasta documentos donde avala el que las cosas no las hicieron de manera legal. De esta manera, es muy importante subrayar, resaltar, Manuel, para el análisis, para nuestro auditorio. Tú eres parte de este informativo de Conecta Zacatecas Radio TV como analista, por joven que lo seas, 17 años, para que el auditorio lo sepa, lo recuerde. Es muy importante darnos cuenta que es toda una realidad que los únicos que apoyan a Felipe Calderón son bots. Y los bots no van a votar. A Felipe Calderón en realidad no le importaba si la esposa, que ya cambió de ser Margarita a Malvadita Zavala, llegaba o no a la presidencia. Lo que a él le urgía es tener una plurinominal para mínimo llegar como diputado federal, para con eso obtener impunidad. La inmunidad no es sinónimo de impunidad. La inmunidad a los legisladores se les da en su trabajo legislativo, no en los crímenes que pudiesen cometer. En el régimen anterior, que nunca hubo un cambio de régimen, nunca hubo transición, miente quien diga que hubo transición. Ahí está la docena trágica panista. Lo que sucedió, acabaron siendo iguales y en algunos casos peores que el PRI, pero bueno, al PRI no hay quien le gane. Acabaron siendo iguales. El asunto es que antes sí se podía torcer la ley. Por eso ahora están enfurecidos porque no pueden torcer la ley. Se ha hecho un debate que yo sé que tú lo has seguido porque estás bien informado, ya lo estás comentando. Se ha hecho un debate muy interesante porque dice un dicho en Zacatecas, no sé si allá en el estado de Tabasco también lo digan: pelénse las comadres y salen las verdades. Ahora, Felipe Calderón había alabado unos días antes a Lorenzo Córdoba y al propio Ciro Murayama, principalmente a Lorenzo Córdoba, como un garante de legalidad, de democracia, bla, 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 bla. Y luego cuando vota en contra a Lorenzo Córdoba, se le deja ir con todo y bueno, lo manda a quién sabe dónde, le dice que estaría Arnoldo, el papá de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, un hombre de izquierda, un hombre leal a sus principios, a su ideología política, un hombre de principios que incluso fue de los que denunciaron el fraude de Felipe Calderón y pedía a Arnaldo Córdoba que lo metieran a la cárcel, pedía el voto por voto. Así es de que Calderón, exacerbado, ha estado debatiendo. ¿Qué está haciendo el propio Lorenzo Córdoba, que no lo defiendo? Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, entre otros séquito más de cómplices corruptos en asuntos electorales, tienen que estar fuera del INE. Para mí, el INE debe de desaparecer. Tenemos que crear los mexicanos otro instituto que vele por la democracia, tanto representativa como la participativa principalmente, que vele por la legalidad en las elecciones. Y estos dos personajes no son garantía de legalidad, de honestidad y mucho menos de democracia. Pero bueno, ¿de qué ha servido que Felipe esté pataleando tanto como tú lo decías con tus palabras y que además están ad hoc, están perfectas? Que esté denunciando, esté presentando documentos que solo se sigue hundiendo. Tú preguntabas que dónde estará o dónde estaría Felipe Calderón. Pues Calderón desde hace años está en el basurero de la historia. Hoy se profundiza más estar en el basurero de la historia, ella y Malvadita Zavala y su familia, porque ya he comentado mucho de la historia de esa familia documentada por Meme Yamel, que yo te sugerí que si querías, porque ahí viene toda la historia y es importante para tus análisis, para tus libros que también haces, Manuel. Entonces, para finalizar de mi parte, Manuel, el tema es clip, se publicaba ayer en Twitter, clip, y no lo confirmo, lo doy como una información no confirmada. Clip es una empresa de Genaro García Luna. Clip niega el que se puedan hacer
transferencias bancarias o recibir dinero para asociaciones políticas, porque muchos en el INE, en defensa de los 4 que estuvieron a favor, en defensa de Calderón, decían que no es un partido político, no, son para asociaciones políticas, y obviamente la asociación de Felipe Calderón es netamente política. Aquel que diga, no, bueno, pues entonces, ¿a qué se quieren dedicar? ¿A hacer fiestas infantiles o qué? Así es de que Felipe Calderón está acabado, pero el asunto es, hay que tener cuidado con el tribunal, porque puede doblar la decisión del INE. Al parecer se lavaron las manos tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, algunos otros le aventaron la pelota caliente y el tribunal pudiera darle el registro. Por eso todos los mexicanos debemos de estar al pendiente. El logro no fue de Lorenzo Córdoba, ni de Ciro Murayama, ni de los otros 5 restantes que votaron en contra. El logro fue de la opinión pública, manifestándose a través de redes sociales, que ahí estuvimos tú, muchos, miles, y yo, haciendo lo propio, denunciando, estando al pendiente, checando todo el día, todos los procesos que llevaron, que hasta el internet se les cayó, pero debemos de estar haciendo también la presión y la argumentación hacia el tribunal, porque también el tribunal debemos de recordar que ha dado la espalda a los electores, Manuel. Claro, y cabe recordar que es el mismo tribunal que cuando en 2018 Jaime Rodríguez Calderón, hoy gobernador de Nuevo León, iba a reunir firmas para la presidencia de México como candidato independiente, y había alcanzado como 2.100.000 y 1.300.000 eran apócrifas, y la decisión del INE fue precisamente negarle la candidatura. Fue sometido al Tribunal Electoral Federal y aún así se la acreditaron. Ya sabemos cómo acaba esa historia. Manuel, perdón, ahorita qué bueno por ese dato. Malvadita Zavala, en la misma elección, presentó miles de firmas falsas y de todos modos la dejaron avanzar como candidata independiente. Malvadita Zavala, el analista político y que tiene ya también muchos medios de comunicación, es analista y periodista, escritor, etcétera, que se llama Abraham Mendieta, publicó, documentó y lo sigue haciendo en sus medios, en sus redes sociales, como Malvadita Zavala, con facturas de cajas de sobrecitos de soya, justificó más de 15 millones de pesos que se le dieron para la campaña, donde fracasó. Es más, ni siquiera llegó al día de la contienda, se zafó inmediatamente porque el desprecio del pueblo de México lo tienen y lo van a tener todas sus generaciones. Y de ahí, pues ya la gente, imagínense, qué raro que Felipe Calderón llega gracias ¿a qué? A una traición al pueblo. Llegó como usurpador de la presidencia de la República. La esposa quiso hacer lo mismo. Hoy en la conformación de Cuba Libre quieren hacer lo mismo. O sea que por lo legal nunca, no les gusta, les da la honestidad, les saca erisipela, les saca ronchas. Esta familia no es para lo de la legalidad. Un bajón muy fuerte, Manuel, en las granjas de trolls, porque pues ya no salieron a defenderlo, posiblemente no les han pagado, y mientras no se les pague, aunque sea 5 pesos por un comentario que uno haga en ese tipo de tweets, pues les dan de 5 pesos hacia arriba, y pues no han estado muy calladitos. A lo mejor ya no quieren invertirle tampoco en bots. Entonces, como tú dices, Manuel, y estoy completamente de acuerdo contigo, un rotundo fracaso del desprecio mayoritario, aplastante, que tiene el pueblo de México hacia los Calderón Zavala, que ensangrentaron a nuestra nación hasta el día de hoy. Así es, Carlos, así es. ¿Algo más que desees agregar finalmente, Manuel? Bueno, ya como comentario final, decir que efectivamente el pueblo de México se está dando cuenta poco a poco del poder que llega a alcanzar, incluso con este proceso de las firmas del juicio de los expresidentes, que por cierto, ya lo vio usted ahí participando. Es sinceramente muy alentador ver a figuras públicas sumarse a este tipo de movimientos. Entonces, ¿por qué no pensar que eventualmente, tal vez no este año, tal vez no el próximo, pero por qué no eventualmente, como usted lo reflexiona, usted lo propone, crear un nuevo instituto electoral para que finalmente se den elecciones fidedignas,
se den elecciones limpias y elecciones que no provoquen fraudes electorales y no paguen los errores de 6 años como pasó con Felipe Calderón. Así es, Manuel, pues muy interesante como siempre tu análisis. Te deseamos que sigas disfrutando de este lunes, de toda la semana. Y bueno, pues como ya el auditorio sabe, nos escucharemos la próxima semana, el próximo lunes, Manuel. Claro que sí, don Carlos. Muchas gracias. Un saludo, Manuel, hasta el estado de Tabasco, un joven analista, un joven político. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Suscríbete para ver más contenido. Todos los lunes a las 8 de la mañana en Conecta Zacatecas Radio TV. Sintonízanos en Facebook Live y en YouTube diferido. Hasta la próxima.